Hablemos ahora de las propiedades de los logaritmos. Estas vienen a ser algo así como las reglas del juego. Y es que si nosotros pensamos en cualquier juego, es imposible que yo aspire a ganar siempre. Y lo más probable es que pierda, incluso si yo no conozco las reglas, si yo no conozco cómo se juega, básicamente. Entonces, si estas son las reglas del juego, por la misma lógica, yo no voy a poder resolver ningún ejercicio de logaritmos si yo no me conozco estas 8 reglas, estas 8 propiedades. Pueden parecer un poco complejas vistas así, pero vamos a ver que en realidad no son tanto, ¿no? Y como siempre, la mejor manera de memorizar algo como esto es a través de la práctica. Muy recomendado, ¿ya? Comencemos entonces con la primera, que parece chino en braille, un poco complicada. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Logaritmo base a de x es igual a no existe si x es menor que 0. Ya, esto quiere decir básicamente que el logaritmo de un número negativo no existe. No hay cómo hallar. Y es que si ustedes se ponen a pensar, tengo una pregunta sencilla. 2 elevado a qué número me da negativo. Pues si ya te diste cuenta, no existe. No hay ningún número al que yo le pueda elevar al 2 y me dé negativo. Entonces por eso es que si yo pusiera el logaritmo base 2, por ejemplo, de menos 4, no hay cómo. No existe. ¿Sí? Entonces yo no puedo poner aquí números negativos. Básicamente es imposible hallar el logaritmo. Y si te acuerdas por la gráfica también, las x negativas no estaban permitidas. Bien, vamos ahora a la siguiente, que es una propiedad que me encanta, súper hermosa en realidad y súper fácil de recordar. El logaritmo base a de 1 es 0. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que yo me pregunto, a un número yo le elevé una potencia y me dio 1 de resultado. ¿Cuál es esa potencia? 0, porque todos los números elevados a la 0 dan 1. Entonces por eso, yo no importa qué número ponga aquí, ¿no? Yo aquí puedo poner logaritmo, digamos, base 100 de 1, que siempre me va a dar igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque 100 a la 0 es 1, ¿ya? Bastante sencilla de recordar. Vamos con la siguiente propiedad. Y ahora vamos a entrar a un tema, digamos, unos términos más chéveres sobre logaritmos, más interesantes. Tenemos logaritmo base a de x a la n es igual a n por logaritmo base a de x, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que cada vez que yo tenga un exponente aquí adentro, de donde yo pongo mis potencias, ¿no? Si eso está con un exponente, yo puedo sacar el exponente a multiplicar. Súper, súper importante a la hora de resolver ecuaciones logarítmicas, que ya vamos a ver ese tema más adelante. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un logaritmo base 5, digamos que de un número que sería a al cubo, yo puedo escribir esto como 3 por logaritmo base 5 de a. Esto, aunque parezca un poco bobo, en realidad sí logra hacer un poco más simple los problemas, ¿no? Ya. Vamos a la siguiente propiedad. ¿Qué es lo que tengo en mi propiedad 4? Dice el logaritmo base a la n de x es igual a 1 sobre n por logaritmo base a de x. Ya. ¿Qué es lo que quiere decir esto en cambio? Quiere decir que cuando la base del logaritmo está elevada a un exponente, esto viene afuera, pero como el inverso, ¿no? Como por decir así, dado la vuelta. Se va abajo esta potencia y arriba me queda el 1. De nuevo, por poner un ejemplo, digamos que en cambio aquí yo tuviera logaritmo de 2 al cuadrado de 3. Esto yo lo podría escribir como 1 sobre 2, esta potencia se va abajo, 1 sobre 2 por logaritmo base 2 de 3. Y va a ser básicamente lo mismo, ¿sí? Da lo mismo calcularle de una forma o de la otra, ¿ya? Esto es especialmente útil, como dije, a la hora de resolver ecuaciones logarítmicas, ¿ya? Con esto se acaban como que las propiedades más básicas. Vamos con unas un poco más interesantes, más complejas de alguna forma, pero no tanto. Pero sí tienen que tener cierto cuidado, sobre todo con estas dos. Ya les voy a explicar por qué. Vamos con el logaritmo base a de x por y es igual al logaritmo base a de x más el logaritmo base a de y. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, yo puedo separar eso en una suma de logaritmos. Ya, ojo, logaritmo de una multiplicación se separa en suma, no el logaritmo de una suma. De hecho, como pueden ver aquí en las 8 propiedades, no hay logaritmo de una suma. Por favor, les voy a poner cómo se vería esto mal. ¿Por qué? Porque muchos alumnos que he tenido resuelven esto de la peor manera.
Digamos que yo tuviera 5 más x. Entonces viene alguien, algún brillante entre comillas, alguna brillante entre comillas, y dice, logaritmo base 2 de 5 más x. Facilísimo. Este es logaritmo base 2 de 5 más logaritmo base 2 de x. Cero inmediato por no prestar atención. Aquí no estoy multiplicando y este logaritmo es para la multiplicación. Entonces esto está mal resuelto. Esto lo cambiamos por un por y ahora sí está bien resuelto. Entonces el logaritmo base 2 de 5 por x es igual al logaritmo de 5 más el logaritmo de base 2 de x, ¿no? Bastante sencillo, pero no se olviden de tener ese cuidado nada más. Es para una multiplicación que se hace una suma de logaritmos. Asimismo, de una manera análoga, la división de logaritmos, como está aquí, logaritmo base a de x sobre y, se convierte en una resta de logaritmos. Es igual a logaritmo base a de x menos logaritmo base a de y. Es decir, que si yo tuviera algo como logaritmo, digamos, de base 3 de x sobre 2, yo podría poner esto como logaritmo base 3 de x menos logaritmo base 3 de 2. ¿Ya? Correcto, ¿no? Ahora vamos con la propiedad 7 y la propiedad 8, que están súper relacionadas entre sí, casi que son una expresión de la misma propiedad. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que si yo tengo logaritmo base a de a a la x es igual a x, esto significa que si yo tengo un logaritmo donde la base coincide, la potencia de aquí adentro, es como que esto se anula y solo me queda la x. Es decir, poniendo un ejemplo, que si yo tuviera, digamos, logaritmo base 15 de 15 al cubo, es como que todo esto se anula y solo me queda la potencia. Es igual a 3. ¿Ya? Bastante fácil de calcular, pero siempre no se olviden, tiene que coincidir la base acá con la potencia que estamos metiendo dentro del logaritmo. ¿Ya? Ahora vamos en cambio con la de abajo, que también es bastante interesante, súper similar a la anterior. ¿Y qué es lo que me dice? Poniendo el mismo ejemplo con 15, ¿no? Que si yo tuviera en cambio 15 elevado al logaritmo base 15 de 3, el resultado es 3. ¿Sí? Fíjense. De 3. Es más, lo voy a poner un poco entre paréntesis para que se note mejor. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 15 elevado a la logaritmo base 15 de 3, eso sería igual a 3. ¿Ya? Bastante sencillo de entender. Entonces, de esta forma, ahora sí, los logaritmos, ¿no? Voy a ponerles un poco entre paréntesis para que se distingan mejor. ¿Ya? Entonces, estas son las propiedades de los logaritmos, las reglas de juego que yo voy a seguir para poder resolver a los logaritmos, ¿sí? 8 propiedades que tendrás que aprenderte de memoria. No es muy complicado, como dije, la clave para poderse aprender esto son los ejercicios.